¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo les voy a platicar de una nueva tecnología que es la tecnología de oxigenación tópica. ¿Qué es importante saber de esta tecnología? Primero, cuando nosotros tenemos una herida, lo primero que va a pasar en esa herida es que se vuelva hipóxica. Sabemos que nuestra piel tiene un flujo, pero cuando ese flujo se detiene, nuestra herida se va a volver hipóxica. Entonces, eso es algo que sucede. Esa hipoxia que va a tener la herida es lo que nos va a dar este pie a que tengamos una oxigenación, a que nosotros debamos aportar la oxigenación a esa herida. ¿Qué sucede? Este es el proceso que va a tener nuestra herida. Cuando el paciente tiene una herida, llámese pie diabético, úlcera por presión, una úlcera venosa, una úlcera arterial, todo este es el proceso que va siguiendo. A veces no lo vemos. Sin embargo, desde que empieza la herida, va teniendo esta fase de inflamación. Está esta fase inflamatoria donde están las bacterias, que es donde se va a quedar estancada esa herida crónica y tenemos que sacarla de ahí, atacar esa infección que presenta, controlar el exudado, para que después progrese a la proliferación, donde ese tejido, esos fibroblastos se van a producir y al final va a terminar en esa remodelación, que es cuando nosotros vemos que la herida ya está rosa, ya está disminuyendo esas medidas. Eso es algo importante y esto es lo que nosotros vemos a ojo al paciente, qué es lo que está sucediendo en esa herida. Y esta imagen es lo que sucede adentro, con todos esos elementos que forman parte del proceso de cicatrización. Teniendo en cuenta esto, ¿qué sucede con esas heridas crónicas? Pues cuando nosotros no tenemos oxígeno suficiente, nuestro proceso va deteniéndose. ¿Por qué? Algo importante es que el consumo de oxígeno es elevado. Si habitualmente el cuerpo ocupa oxígeno para todas las funciones, en esta herida que se produjo va a ser un consumo excesivo. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una carga baja de oxígeno, mis heridas, mis bacterias no son controladas. El neutrófilo, que es el que me va a ayudar, no va a hacer su función y no me va a disminuir esa carga bacteriana. Por eso es que nosotros vemos que me afecta la defensa antimicrobiana. Pero también de repente vemos que la herida está roja. Hay un aumento y el paciente dice, ahora está más roja que hace 5 días, que hace 15. Porque hay una formación de vasos sanguíneos nuevos. A eso también nos va a ayudar el oxígeno. Ese oxígeno nos ayuda a esa formación de vasos para que esa herida termine de cicatrizar. Y como lo veíamos en la imagen, esa herida epitelice y cicatrice por completo. Cuando nosotros no tenemos esa cantidad suficiente, se va a detener. Y el paciente nos va a decir, tengo 5 años, tengo 10, tengo 15 y mi herida no avanza. Mi herida está estancada. Y esta es la parte por la cual no está avanzando esa herida. Ahora, aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué creen que las heridas son hipóxicas? Si respiramos oxígeno, si en el ambiente hay oxígeno, ¿cuál es la razón de que esa herida sea hipóxica? Y lo tenemos aquí. ¿Qué sucede? Sale ese flujo, pero hay algo que me lo detiene. Aquí en la imagen veo perfecto que es una placa de ateroma. Y entonces esa placa me está deteniendo el flujo y lo vemos. Cómo está toda la hemoglobina, todos los eritrocitos abajo, pero al corazón van llegando a cuentagotas. Eso es lo que origina que mi herida se vuelva hipóxica, algo que me está deteniendo ese flujo. ¿Qué sucede con las heridas crónicas? Si yo hablo de úlceras por presión, tengo un suministro de sangre. Mi paciente está haciendo presión en el mismo sitio y eso me está deteniendo ese flujo. Si yo hablo de diabetes, sabemos que tiene un componente arterial periférico, que ese flujo a los pies, a las extremidades, no le llega. Si yo hablo de una insuficiencia venosa, va a tener edema, a pesar de que la arteria no esté comprimida, no tenga un compromiso, pero ese edema me está generando esa detención de ese flujo.
Y obviamente en las enfermedades arteriales oclusivas, el mismo nombre nos lo dice, una reducción del flujo sanguíneo. Cuando yo veo esto, cuando yo evalúo lo que tiene mi paciente a nivel sistémico, voy a detectar que mi paciente va a tener una herida con hipoxia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es importante? Ese paciente, por la patología de base, va a tener esa hipoxia. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un paciente con una herida, evaluemos de manera integral a ese paciente. Sí tengo que darle el manejo a esa herida, pero si yo no ataco estos 4 elementos que puse ahorita, difícilmente voy a poderlo controlar. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué necesito yo hacer en ese paciente para que ese flujo se restablezca? Ahora, yo les comentaba hace rato, respiramos oxígeno. En el ambiente hay un 21% de oxígeno. ¿Por qué mi herida va a ser hipóxica? Y aquí tengo estas 2 funciones. El oxígeno puede ser desde el interior. Yo respiro y entonces mi hemoglobina, que sabemos que la estructura es que tenga 4 espacios para el oxígeno, se sature. Pero ¿qué sucede cuando mi paciente tiene POC? Tiene insuficiencia pulmonar, tiene un edema, tiene secuelas de COVID, tiene cáncer, tiene neumonía. Un paciente geriátrico con neumonía y una úlcera por presión seguramente va a ser un pronóstico reservado. Todos estos ejemplos se los pongo porque el único lugar de manera interna donde se satura la hemoglobina al 100 es en el pulmón. Si mi paciente tiene un problema, una enfermedad que ataque a pulmón, esta parte del oxígeno interno no está funcionando, no se está cumpliendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Aportarlo de manera externa. Algo afuera, una terapia, aplicarle la herida de manera local para que ese oxígeno aumente. Y este es el por qué en esta imagen yo tengo estas 2 opciones de oxigenación, tanto la interna como la externa. ¿Qué sucede? Todos hemos escuchado hablar seguramente de la cámara hiperbárica. Sabemos que existe la cámara hiperbárica, que el paciente va a una terapia, 10, hay pacientes que les recomiendan, hospitales que tiene, y entonces al paciente le dicen, tienes que ir a una cámara hiperbárica. No significa que la cámara hiperbárica sea mala, no, es la única terapia sistémica que tenemos. El paciente entra completo, como se ve en la imagen, y entonces se está oxigenando ese paciente, tanto de manera interna como en la herida exactamente. ¿Qué pasa si yo quito esta terapia sistémica? Me quedo con terapias tópicas. Dentro de estas terapias tópicas tengo un suministro de presión. ¿Qué quiere decir? Introduzco la extremidad del paciente como se ve en la imagen y es una cámara pequeña donde solamente está llegando oxígeno a ese sitio. ¿Qué pasaría si ese paciente tiene una úlcera por presión? Seguramente sería una terapia que no es factible en ese paciente. O una dehiscencia, una terapia que no es factible para ese paciente porque no puedo introducir solamente el abdomen del paciente o la zona sacra del paciente. Y por eso lo descartamos. ¿Qué sucede con el vendaje o el gel de oxígeno? Yo lo voy a colocar sobre la herida o voy a vendar la herida y va a estar liberando oxígeno de manera constante. Así es como va a funcionar. ¿Qué sucede con la entrega continua? Y aquí nos vamos a apoyar un poquito de la plática que tuvieron antes, que fue presión negativa. ¿Se acuerdan del Prevena que les platicaron? Es un equipo chiquito, aquí en mi entrega continua, donde solamente está liberando oxígeno. 24 horas continua, pero el paciente tiene que llevar su equipo. ¿Portátil? Sí, claro. Pero como lo ven en la imagen, debe tener un cinturón que adapte o que ayude a que esa manguerita, ese equipo, esté sostenido en el cuerpo del paciente.
Y entonces el paciente, si estamos aquí en la Medical Expo, va a estar todo el tiempo que vino con ese equipo, cargándolo y liberando oxígeno de manera constante. ¿Qué pasa con el potenciador de la difusión de oxígeno? Que ese es del que les voy a hablar. Ese va a ser un spray que yo voy a dar un disparo sobre la herida y me va a hacer esa función de oxigenar. El paciente no va a tener que estar cargando la lata todo el tiempo. Simplemente le damos un disparo y él continúa haciendo su vida como si nada. No interfiere con la actividad diaria que haga él. Ahora, algo importante es que Granulox tiene este potenciador de oxígeno que me va a ayudar con esta hemoglobina. Yo les platicaba al inicio dónde se satura la hemoglobina. Fíjense en la línea de arriba cómo veo que es fácil de usar, tanto para el profesional como para el paciente. No debemos dejar de lado al paciente y para el paciente va a ser fácil poderlo aplicar, bajo costo y la posibilidad de que el paciente lo utilice en domicilio. ¿Cuántas veces tenemos a un paciente que nos dice no puede ir a consulta, no puede ir a la curación porque no hay quien me lleve, porque no hay transporte, porque la ambulancia no me esperó y entonces ya no pude llegar? Este producto lo puede utilizar el paciente en su domicilio. Claro que esté bien capacitado por el profesional y eso nos va a ayudar. Entonces, esto es algo importante que si yo lo comparara, por ejemplo, con la cámara hiperbárica, es todo lo contrario. El paciente tiene que ir al hospital a recibir la terapia, es costosa y no es fácil de usar. ¿Por qué? No todos los pacientes son candidatos a esa terapia. Sin embargo, con Granulox, todos pueden ser candidatos. No hay ningún problema y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros damos el disparo, van a salir las moléculas de hemoglobina. Sabemos, y ya les comentaba, que cada molécula tiene una unión de 4 moléculas de oxígeno, y eso es importante. Están estas moléculas, capta el oxígeno, lo atraviesa por ese exudado y lo libera. ¿Por qué es importante? El oxígeno tiene un peso molecular de 15. No es suficiente para caer ni atravesar el exudado. De ahí que yo necesite algo que le dé ese peso, que me ayude a que atraviese el exudado, y por eso lo estamos uniendo a la hemoglobina. Esta imagen que ustedes ven del lado izquierdo es un estudio de fotoacústica, que lo que se ve, si ustedes observan, hay colores azul y rojo. ¿Qué significa el rojo? El rojo significa lo que está oxigenado. Lo azul significa lo que está desoxigenado. Vemos en la primera imagen que hay más azul que rojo. ¿Qué sucede 20 minutos después? Hay más rojo que azul. Esto significa que esta herida a los 20 minutos, esa es la cantidad de oxígeno que está presente. Ojo, no significa que a los 20 minutos solamente va a funcionar, no. Este estudio se realizó a los 20 minutos, pero el efecto nos dura 72 horas. Entonces, este efecto nos está durando 3 días y eso es algo importante. Ahora, si eso está a los 20 minutos, tenemos que decir que durante 72 horas va a tener esa función. Nos va a estar oxigenando de manera constante esa herida. Y por eso ese efecto va a ser tan benéfico en el paciente. De no tener nada de oxígeno, ahora va a tener una gran cantidad de oxígeno presente. ¿Cómo sabemos esto? Pues resulta que lo vamos a ver ahorita en el video un poco más ejemplificado. Yo tengo una herida, está el oxígeno, pero si se dan cuenta, rebota. ¿Qué significa? Que no llega a pasar, que no pasa ese oxígeno. Damos nosotros el disparo y salen las moléculas de hemoglobina. El ambiente tiene oxígeno, capta el oxígeno y ahora sí me va a ayudar
a pasarlo a través de ese exudado. Si se dan cuenta, ya pasó el exudado y libera ese oxígeno que captó. Vuelve a subir, capta oxígeno y lo vuelve a liberar. Esa es la función que va a estar haciendo durante 72 horas. Es una función continua, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es importante. ¿Reduce el tiempo de tratamiento? Claro. ¿Qué impacto tiene que reduzca el tiempo de tratamiento? El paciente tiene menos días hospitalizado. El consumo de insulina que en hacer una curación se reduce. Eso en impacto económico al personal administrativo, claro que le beneficia. Estamos liberando una cama antes de, estoy terminando de consumir tanto producto y el tiempo de enfermería o el médico lo puedo ocupar en otros pacientes. Y eso es algo importante que nos está ayudando este producto. Ahora, ¿cómo sabemos que este efecto es continuo? Se realizó un estudio in vitro donde se dieron cuenta que sin hemoglobina, que es el primer tubito, pasa una molécula de oxígeno. Con hemoglobina, porque ya veíamos que me ayuda, pasan hasta 8 moléculas más. Pero aquí viene algo interesante. Si yo multiplico 8 por 4 me va a dar 36. ¿Cuántas moléculas van a salir de hemoglobina? No lo sabemos. Porque la fuerza que implemente yo a la que implementen ustedes es diferente. Pero si ustedes multiplicaran 36 por 1500, ¿cuánto les daría? Hagan rápido esa multiplicación y alguien dígame cuánto les da. ¿Quién tiene ya el resultado? $54,000. 54,000. ¿Y si ahora lo multiplican por 3,500? $1,890,000. Fíjense la cantidad que está recibiendo de oxígeno. De no tener nada, de ser una herida hipóxica, ahora tiene esa cantidad de oxígeno. ¿Qué pasa si se están durmiendo y de repente les traen un café? En la mañana, reviven. Todos en la mañana decimos, me hace falta mi café para revivir. Y nos los tomamos y ya tenemos energía. Eso es lo que pasa con esta herida. Esta herida no tenía nada. Sabía que tenía que cicatrizar, sabía que eso es lo que tenía que hacer, pero decía, ay, lo dejo para mañana. Mañana lo intento. Pero resulta que alguien llegó y dijo, no, hoy es el momento, te doy esta cantidad de oxígeno y entonces la herida dice, ok, ya tengo energía, ahora sí voy a cicatrizar. Y por eso es que veíamos que en el video dice, reduce el 50% del tiempo. Por esa cantidad de oxígeno que le estamos dando que no tenía y de repente le dimos una bomba de energía. Todo está bonito, todo es hermoso, pero a veces decimos, ¿qué pasa con la evidencia clínica? Debemos tener estudios donde nos digan, y aquí, ¿cuál es el resultado? Estos son solo 2 estudios o 2 imágenes que me dan para hablar un poquito. No significa que sean los únicos estudios que tenemos, no. Este año salió un estudio que nos habla de cómo tratar la úlcera de pie diabético con la oxigenación tópica. Entonces, al final están mis datos, por si a alguien le interesa, se los podemos compartir sin ningún problema. ¿Qué nos dice este estudio? Este estudio fue por el doctor Amber Gorb. ¿Y qué sucede? Tienen heridas. Diferentes pacientes sacan un promedio y a la semana 13 se dan cuenta que reduce el 53%. Ojo que el estudio fue hasta la semana 16, pero a la semana 13 ya había reducido el 13%. ¿Qué sucede con estas heridas? Cuando están profundas yo necesito hacerlas superficial
para que entonces la herida empiece a disminuir. A veces decimos, la herida no cicatrizó al 100, pero en profundidad disminuyó, y esto nos da ese 13%. Ojo, que el grupo control a la semana 14 tenía una reducción del 21.3%. Ese grupo control no tenía Granulox, pero tenían el mismo tratamiento, y eso es importante. ¿Qué pasa con el dolor? Que esa es otra de las cosas que también se evalúa. Cuando un paciente tiene una herida, a veces se quejan del dolor. Y el dolor, a todos nos ha dado un dolor de cabeza, el dolor del diente, de la muela, lo que queremos es que se nos quite. Ese paciente tiene esa herida. A ese paciente yo tengo que disminuirle el dolor. No cicatricé su herida, pero el que ya no tenga dolor, ya mejoré su calidad de vida. Y eso es algo importante que pasa. En una escala, o utilizando más bien la escala analógica, que es del 1 al 10, al principio reportaban un 10. La mayoría de los pacientes reportaba tener un 10 de dolor. Les dolía muchísimo. ¿Qué sucede? A la semana 13, si se dan cuenta, disminuye el nivel de dolor. Con pacientes que no utilizaban Granulox, ese dolor está en 5, y con pacientes que tenían Granulox llega a 2. Entonces, mi herida no ha cicatrizado, la herida del paciente no ha cicatrizado, pero ya no tiene dolor. Eso está mejorando la calidad de vida porque puede dormir, puede hacer su vida, y cuando llega a curación con ustedes, no llega de malas. Y seguramente les ha pasado porque ya se rieron. Entonces, eso es algo importante que va a pasar. El paciente no sabe qué tiene, pero él va y se desquita con el profesional, porque él no está haciendo algo para quitarle el dolor. Pero aquí ya es algo que me va a ayudar a que reduzca también ese dolor y me favorezca ese proceso de cicatrización. Ahora, yo hace rato les hablaba un poquito de esta parte de el costo. ¿Qué costo tiene para el paciente? ¿Qué costo tiene para el hospital? Y aquí pasa algo interesante. Nosotros tenemos nueva tecnología, pero a veces es costosa. O tenemos lo contrario, nueva tecnología que no es costosa. Y me voy al otro extremo. Nueva tecnología que no es eficaz o nueva tecnología que es eficaz. Yo necesito encontrar un equilibrio entre que el eficaz y el costo. Y es ahí justo donde tenemos Granulox. ¿Es eficaz? Sí. Me reduce el tiempo de tratamiento, me reduce el consumo de insumos, mejora la calidad de vida y no es caro. Entonces, estos dos parámetros los está cubriendo Granulox. Es de bajo costo y eficaz para el paciente y para el profesional y la parte administrativa de ese hospital. Entonces, es un plus. Por eso es importante este análisis que nosotros hacemos respecto al costo-beneficio del producto. Un resumen de lo que venía en el video: 50% menos de tratamiento, el doble de heridas cicatrizadas, la disminución del 90% de desfacelo y la disminución del 40% de los costos. Ya cuando le hablamos a alguien de costo, dice, me interesa, porque a veces así decimos, no, te cuesta tanto, ay, es muy caro, te cuesta menos que esto, ya me interesó. Por eso las ofertas del 99.90, aunque sea el 10 pesos, ya con eso nos está llamando esa atención. Ahora viene algo interesante, ya les hablé de todos esos beneficios, pero ¿cómo lo voy a ocupar? Toda esta información la vamos a sacar del consenso. No es que nosotros inventamos o decimos ahora lo vamos a ocupar así. No, siempre tiene un sustento clínico y esta información la sacamos de este consenso. ¿Qué quiere decir? En todo el tipo de heridas agudas y crónicas lo puedo ocupar. Una úlcera de pie diabético, una úlcera venosa, una úlcera por presión, una úlcera arterial, una dehiscencia, una quemadura, lo puedo ocupar. Paciente pediátrico y paciente adulto.
No hay una contraindicación en la edad del paciente. ¿Qué pasa con ese lecho? Yo tengo que preparar ese lecho. Y cuando decimos preparar ese lecho, nos referimos a que la imagen de la izquierda no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Ese tejido que nosotros vemos no es el tejido sano que yo necesito en la herida, es un tejido muerto. Entonces, ¿qué necesito? Quitar todo ese tejido esfacelar, quitar todo ese tejido necrótico para ver la herida, para ver exactamente qué es lo que tiene. Una vez que yo ya quité este tejido, ¿qué sucede? Me queda la imagen de la derecha. Esa es la realidad de la herida. Eso es lo que realmente pasa. Si lo comparamos, parece que la imagen de la izquierda se ve superficial. Está pequeña, no pasa nada, pero cuando quito ese tejido, resulta que no es así. Sí tiene una profundidad. De ahí la importancia que tiene que yo quite el tejido esfacelar. ¿Qué sucede si yo lo coloco en una herida con tejido esfacelar al 100%? No va a funcionar. Va a ser un producto desperdiciado. Por eso es importante la presencia del tejido viable. ¿Qué pasa si yo coloco Granulox en una herida que tenga 50 necróticos, 50 esfacelar? Tampoco va a ser funcional, porque los dos son tejidos muertos que no funcionan en la herida. Por eso es importante que sí haya una presencia de tejido viable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 50% tejido esfacelar y 50% tejido viable? Se podría ocupar, porque ya tengo presencia de ese tejido viable. Pero si es 70 esfacelar, 30 necrótico, sigue siendo lo mismo, no va a ser funcional. Ahora, si esta herida yo ya le quité el tejido esfacelar, pero sospecho de una insuficiencia arterial, sí le puedo aplicar Granulox, pero también necesito la valoración del angiólogo, porque hay un compromiso arterial sistémico. Si yo solamente me enfoco en la herida y le aplico, no me está funcionando porque la parte sistémica no la estoy controlando. De ahí la importancia que tenga este manejo multidisciplinario en el tratamiento de heridas. Ahora, a veces decimos, esta herida está con tejido esfacelar, huele feo, más bien esta herida está infectada, huele feo, tiene mucho exudado, ¿lo puedo ocupar? Sí, siempre y cuando vaya acompañado de un tratamiento antimicrobiano. Esta herida sospecho que tiene biofilm, ¿lo puedo ocupar? Sí. Voy a hacer ese proceso del biofilm, desbridamiento cortante, mi antiséptico, Granulox y mi antimicrobiano. Entonces lo puedo ocupar sin ningún problema. Eso es algo importante. Sospecho que mi herida tiene tejido de granulación, pero se ve el tejido más grande. Esos gránulos son grandes, no son chiquitos como cabeza de alfiler. ¿Lo puedo ocupar? Sí, no pasa nada. Esa herida tiene una cavitación, tiene una tunelización. ¿Se puede? Sí. ¿Qué sucede? Solamente tengo que direccionarlo para que la hemoglobina caiga a esa tunelización, a esa cavitación, y se puede ocupar sin ningún problema. Mi paciente tiene una herida en la frente. Mi paciente tiene una herida en abdomen, en cuello, en talón, en el sacro, en la ingle y está infectado. ¿Lo puedo ocupar? Sí. No pasa nada en donde esté ubicada esa herida, se puede ocupar sin ningún problema, no pasa nada. Aquí viene una parte interesante. ¿Con qué solución la voy a ocupar? Todos los hospitales sabemos que tienen agua y jabón. ¿Con agua y jabón se puede? Sí. El paciente compró una solución de ácido hipocloroso con hipoclorito de sodio. ¿La puede ocupar? Sí. ¿Compró poliexidina? ¿La puede ocupar? Sí. No pasa nada. ¿Qué es importante?
lo tiene que dejar o lo debe enjuagar. Si es agua electrolizada, si es polexidina, solución, cloruro de sodio, agua, lo va a dejar. ¿Qué quiere decir? Va a hacer la limpieza de la herida, aplica Granulox y se acabó. No tiene ninguna de estas soluciones, tiene yodo, es lo único que tiene, o tiene clorexidina. ¿Qué hacemos? Hace la limpieza, enjuaga y después aplica Granulox. ¿Por qué no puedo dejar el yodo y la clorexidina? Porque la hemoglobina es una proteína y estas soluciones van a degradar mi proteína. Por eso es que yo necesito enjuagarlo para aplicarlo. Me van a preguntar, ¿hay antibiótico local? ¿Qué sucede en esos casos? Aquí, si se dan cuenta, está en mantener y enjuagar. ¿Por qué? Esa decisión del profesional. El profesional me va a decir, es lo único que tengo, no tengo más. Si no tiene más y él decide aplicar Granulox y después el antibiótico, lo puede. Pero esa es decisión completamente del profesional, porque sabemos las condiciones también de los hospitales. ¿Qué pasa con los apósitos? Hay apósitos de espuma, de alginato, los poliuretanos oclusivos, los antimicrobianos, se pueden combinar. ¿Qué sucede con el hidrocoloide y el poliuretano oclusivo? Son semipermeables. ¿Qué quiere decir? Va a salir el vapor del agua, pero nada va a entrar. Al no entrar, se acaba el efecto. ¿Por qué? Porque yo necesito un apósito que sea permeable para que sí salga el vapor de agua, pero también entre oxígeno y ese efecto sea durante esas 72 horas. Si yo coloco un apósito 100% oclusivo, en ese momento se acaba el efecto. Por eso es importante que ese apósito sea permeable, para que justo me esté haciendo ese efecto durante 72 horas. Me van a preguntar, pero es que estoy ocupando un apósito que no es Mepilex, que es anaranjado. No pasa nada, se puede ocupar. O estoy ocupando un apósito que tiene plata y es una plata nanocristalina. No pasa nada, se puede ocupar. Porque eso es algo importante, saber con qué cuento y saber en qué categoría entra para que yo lo pueda ocupar sin ningún problema. ¿Qué pasa con el colágeno? Sabemos que hay apósitos de colágeno. Vuelve a estar en el sí, pero a decisión del profesional. ¿Por qué? Si el profesional dice, quiero que ya cicatrice este paciente, puede dar el disparo de Granulox y su apósito de colágeno. O el de decir, no, ya está el tejido, ya está bien, es un 70% de epitelio, un 30% de granulación, me la llevo solamente con colágeno, también se puede, no pasa nada. Por eso es que nosotros lo dejamos siempre a la valoración del profesional. ¿Por qué? Porque ese ojo clínico me va a decir si es candidato o no es candidato. ¿Qué pasa con las terapias sistémicas? Yo les hablé al principio de la cámara hiperbárica. Si se dan cuenta, no está contraindicado Granulox con la terapia hiperbárica. ¿Qué sucede? Puedo dar un disparo de Granulox en la herida, entra mi paciente a la cámara hiperbárica, va a captar ese oxígeno y esa herida va a tener un mejor resultado. Pero se tendría que aplicar justo antes de que entre el paciente a esa cámara hiperbárica, para que tenga ese efecto potenciador y sea un mejor resultado. ¿Qué pasa con la compresión? Sabemos que el gol estándar de las úlceras venosas es la compresión. No importa, se puede colocar ese sistema compresivo para que justo me ayude al tratamiento sistémico del paciente, pero también estoy aplicando Granulox sin problema. Injertos de piel, y aquí nos vamos a cirugía plástica, que es quien habitualmente realiza ese injerto, o tiene esas matrices dérmicas. No importa, da el disparo de Granulox, me oxigenes el lecho y al momento de que entra o coloca el injerto, está oxigenando para que se adose mejor.
Por eso es que no está contraindicado. ¿Qué pasa con la presión negativa? Aquí algo importante es el mecanismo de acción. No lo tengo en no, lo tengo en el sí y se lo dejamos a decisión. Sabemos por el mecanismo que a la primera succión se va a llevar el producto. Entonces me va a estar haciendo efecto hasta que yo coloque el Drave y una vez que succiona, se acabó Granulox en el lecho de la herida. Esa es la parte. Me van a decir, no, mejor me lo llevo con pura presión negativa, se vale. Habrá quien diga, mi herida sí me convence colocarlo, aunque de la primera succión se lo lleve, porque es una herida y por poner un número de 10 centímetros por 20 de largo, y entonces prefiero que en lo que coloco el apósito le doy el disparo de Granulox y entonces ya está haciendo ese efecto, aunque a la primera succión se lo lleve. Ahí lo dejamos justo a esa valoración. Por eso es que está en sí, pero tiene ese muñeco. Porque vuelvo a lo mismo, esa valoración del profesional es lo que va a decidir si lo aplica o no lo aplica. Él dice, sí, me gusta, prefiero 5 minutos, 10 minutos, no pasa nada, aunque el resto del tratamiento se aplique, está perfecto. Hay quien puede decir, no, 72 horas la presión negativa, 72 horas Granulox, y me la llevo alternándolo, también se vale, no pasa nada. Primero 72 horas una terapia y luego 72 horas la que sigue y se va alternando. Al final el objetivo es ayudar al paciente y que cicatrice. ¿Qué pasa en esa fase o esas fases del proceso de cicatrización? Yo les mostraba al principio la fase de inflamación, la de proliferación y con imágenes. ¿Qué sucede? Si mi herida está en una fase inflamatoria, que es la herida que ustedes me digan, esté estancada, ¿se puede aplicar? Sí. Si está en una fase de granulación, ¿se puede aplicar? Sí. Si empieza a tener tejido epitelial, no está al 100, ¿se puede aplicar? Sí. Ya cicatrizó, pero ¿tiene una cicatriz queloides? ¿Tiene una cicatriz hipertrófica? No. ¿Por qué? Una vez que ya cicatrizó esa herida, ya no hay un efecto que hacer. Entonces, esa es la razón porque en la parte de remodelación que está 100% cicatrizada, no se recomienda, porque esa herida ya cicatrizó. A la cicatriz que quede, no le va a ayudar, no la va a disminuir. Por eso es que en esta fase no se recomienda. ¿Qué sucede con el almacenamiento? Al ser una proteína, yo necesito tenerla en refrigeración de 2 a 8 grados. Mi clínica de heridas está en la planta baja, Granulox está en el almacén. Puedo ir en la mañana por Granulox, lo llevo a la clínica de heridas, está ahí, lo ocupo y lo regreso al almacén. No hay ningún problema si se saca esas 8 horas de refrigeración. ¿Qué pasaría si nos vamos, por ejemplo, al norte, a la península o aquí en la Ciudad de México en época de calor que llegamos a estar más de 30 grados? Si yo lo tengo más de 6 semanas a más de 25 grados, mi producto no va a ser funcional. El calor me va a estar degradando esa proteína. Por eso es que siempre se recomienda que esté en refrigeración. Ahora, ustedes ven en la imagen que está la lata y están unas boquillas abajo. ¿Qué sucede? El producto es de 12 mililitros. Decimos, 12 mililitros seguramente no me ayuda mucho. Alcanza hasta 30 disparos, dependiendo la dimensión de la herida. Al ser una hemoglobina, cuando yo doy el disparo y no limpio la boquilla, se va a ocluir. Esa es la razón del blister con 5 boquillas más. ¿Qué puedo hacer para que no se me tape? Quito la boquilla, una gasa estéril, solución estéril y la limpio.
Por la parte de abajo hay un tubito donde ustedes van a ver que está el producto y puedo limpiar la parte del aspersor. Con eso es suficiente para que se pueda limpiar. No necesitan estarle dando otro tratamiento, con eso va a ser suficiente y no van a ocupar las otras boquillas o va a ser menor el riesgo de que se tape. ¿Qué sucede si de repente ustedes ven que se tapa? Se les olvidó limpiar la boquilla porque tenían que salir corriendo por alguna situación y ustedes disparan, pueden hacer ese cambio de boquilla y la pregunta es, ¿cómo lo voy a colocar? Simplemente giran y jalan y para colocarla presionan y giran. No hay ningún otro mecanismo, es muy sencillo. Algo que no les he platicado, ¿de qué color es? Y esto es interesante porque cuando lo hemos aplicado, los profesionales nos dicen, es que me dijeron sangró más la herida. No, es rojo. Lo que sucedió es que el paciente estaba distraído, no se dio cuenta y de repente vio mucha sangre. No, es el producto que está rojo y ese es un video. ¿Me ayudan con el video? Ahorita van a ver el video, cómo es que sale el producto. Obviamente este video es explicativo. ¿Qué sucede? Le están quitando el sistema compresivo, la venda. Quitan ahorita Mepilexa G, que es ese producto que ustedes están viendo, una herida que seguramente hemos visto en varias ocasiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Quitar ese tejido esfacelar o parte del tejido esfacelar. Aquí estamos ocupando una solución de limpieza para justo quitar todo ese tejido o esa secreción que existía previo al cambio de apósito. Van a ocupar una espátula para justo quitar parte de ese tejido. Ojo, que aquí en el video van a ver que no queda 100% limpia. Esto es solamente para que ustedes vean cómo lo van a aplicar. Están quitando el tejido y yo sé que a muchos de ahorita a ustedes les duele más que al paciente. Vuelven a limpiar porque hicimos ese desbridamiento. ¿Qué sucede? Lo van a aplicar ahorita Granulox a una distancia importante de 5 a 10 centímetros. Fíjense cómo sale rojo. Lo están dando por disparo y ahorita lo hacen continuo. Estas dos opciones son importantes para que ustedes lo puedan colocar. Puede ser a disparo o continuo dependiendo la extensión de la herida. Si yo lo hago a esa distancia, me cubre una superficie de 2x3 o 4x4 centímetros. Por eso depende mucho la extensión. Colocan ahorita una hidrofibra con plata, después van a colocar una espuma y vuelven a vendar. Ese es el mecanismo como lo vamos a aplicar. Si se dan cuenta, yo al principio les comentaba que es fácil de usar, que es barato, que se puede combinar, y aquí ustedes están observando cómo realmente es fácil poderlo colocar, cómo solamente necesito yo presionar para que salga el producto, sin ningún problema. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Les dejo igual mis datos, mi correo y mi número de teléfono. Por cualquier duda que tengan, nos puedan contactar. Algún artículo que les interese, casos clínicos, también nos puedan contactar sin ningún problema. Gracias, muy buenas tardes. Primero, doctora, muchísimas gracias por su presentación, excelente información. Y tengo una pregunta en la parte del traslado. Muchas ocasiones la disponibilidad de los productos es clave en estos medios. Veo que tiene una conservación específica. Para un paciente que quieren utilizarlo en, no sé, en la costa de Acapulco, ¿cuál sería lo ideal para el traslado?
buscar algún local o podemos hacer el envío, no sé, por la noche, que lo recojan en la mañana. ¿Cuál sería un poquito la recomendación para poder hacer estos traslados? Tenemos las dos opciones. Tenemos puntos de venta que tienen el producto y lo tienen en red fría, y también se hace el envío. Al momento de que nosotros hacemos envío, lo hacemos con congelantes. Entonces, de esta manera estamos garantizando esa red de frío. Que es importante mencionar, y gracias por la pregunta, que esa red de frío nunca se rompe. Desde que se produce, siempre está en red frío. Se traslada en red frío, llega aquí a la aduana, al almacén de nuestros distribuidores y llega siempre a red fría. Entonces, nunca se rompe. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si a alguien le interesa también saber de los precios o adquirirlos, tenemos aquí un stand donde pueden preguntar por él, que es Curheridas. Entonces, ahí también les pueden dar información sobre el producto. ¿El stand? Está entrando el stand. Una pregunta, entonces siempre vas a requerir además de un apósito, o sea, el spray más el apósito. Sí, dependiendo justo la valoración. Si nosotros vemos que ya es tejido epitelial en su mayoría, en ocasiones solamente aplican Granulox, una gasa y la venda, nada más. Si está infectada, va en conjunto con el apósito antimicrobiano. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es necesariamente tienen que ser ese tipo de heridas o también puede ser, por ejemplo, en cirugías plásticas cuando hacen abdominoplastía y es como para ayudar a que sea más rápida la cicatrización? No, también puede ser en ese tipo de cirugías. Justamente algo que hemos visto es que lo pueden colocar antes de suturar piel, con tendencia a la dehiscencia. Coloqué Granulox y encima un apósito posquirúrgico de plata y le funcionó al paciente sin problema. ¿Y en pacientes posquirúrgicos de cirugía plástica? También, antes de colocar el apósito posquirúrgico, pueden dar un disparo, ahí sería, por ejemplo, continuo sobre la incisión, el apósito posquirúrgico, y les da un buen resultado. Puede ser también para uso, si nosotros tenemos una herida en casa, algo que a lo mejor no requiere una enfermera, ¿podemos tenerlo en casa? Pueden tenerlo en casa, sí, en refrigeración. Ahí, por ejemplo, si ustedes me dicen, y lo que se me viene a la mente, el raspón de nuestro niño que está corriendo, ahí, ahora sí que lo dejaré a consideración de ustedes, porque esa herida sin Granulox va a cicatrizar. Pero si es un paciente que no necesita una enfermera porque le estamos haciendo nosotros la curación, también lo podemos tener sin problema. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, le vamos a agradecer el grupo, ¿cómo se llama? El Comité Medical Expo. Le agradece su ponencia, doctora, que estuvo muy interesante, y pues le damos un reconocimiento y un presente por parte del comité y la despedimos con un aplauso, por favor.